Pues nos encontramos nuevamente para meditar y preparar nuestro corazón para este encuentro con la palabra de Dios este próximo domingo, que ya es el quinto domingo de Cuaresma. Y como estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas, que es el ciclo C, ahora la iglesia nos sorprende con un pasaje muy interesante. Después del cuarto domingo, el domingo de la alegría, el domingo del Letare, que nos representa ese amor tan especial del Padre pródigo, del Padre misericordioso, y de estos dos hermanos, el hijo que despilfarra, el hijo pródigo, y el hijo mayor, el hijo rencoroso, nos introduce y nos lleva a otra escena de misericordia, pero toma prestado en este ciclo no del Evangelio de Lucas, sino del Evangelio de San Juan. Y va a ser el capítulo 8. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra oración y vamos a darle lectura a nuestro Evangelio. Espero que todos estén listos con sus Biblias para que me vayan siguiendo y podamos darnos cuenta de las palabras, de los giros, de las cosas a veces desapercibidas o detalles pequeños, pero que pueden dar un giro a toda la interpretación. Bien, pues vamos a iniciar invocando el nombre de Dios en nuestras vidas, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos dándole lectura. Es el capítulo 8 de San Juan y es los primeros 11 versículos el que vamos a detenernos. En esta ocasión no voy a ir a la primera lectura porque en este tiempo de Cuaresma la primera lectura no tiene una correspondencia directa con el Evangelio, más bien nos presenta el plan de salvación y podemos hacer incluso una homilía de todas esas primeras lecturas a lo largo de la Cuaresma, solamente desde la primera lectura. Entonces vamos a detenernos solamente en este pasaje de Juan capítulo 8. Bien, dice en la traducción que tengo yo, dice: Jesús fue al monte de los olivos. Al atardecer, volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Bien, pues este es el pasaje que la Iglesia nos ha concedido en este quinto domingo de Cuaresma, para acompañarnos en este proceso, en este camino cuaresmal. Un poquito antes de ir a este pasaje, estaba leyendo de San Bernardo de Claraval. Hablaba de que en la Cuaresma es una gran oportunidad para la conversión de las tres potencias del alma, ¿sí? Se busca a trabajar el alma que está de alguna manera afectada por el pecado original. Y las tres potencias del alma pues es su memoria, su inteligencia y la voluntad. En estas tres potencias del alma, como le llaman los santos padres y San Bernardo, radica la conversión. Entonces,
siempre que estemos en una cuaresma, tendremos que estar pensando, ¿verdad? ¿Cómo se va convirtiendo nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra voluntad? Generalmente nuestra voluntad cuando llegamos a la cuaresma está muy debilitada y por eso ayudan mucho los actos penitenciales, las renuncias, los ayunos. Ayuda mucho porque está muy debilitada nuestra voluntad. Sabemos qué cosas tenemos que hacer, pero no las hacemos. Igual la inteligencia. La inteligencia ya está rayada por un juicio, ¿verdad? Por más que tratemos de enjuiciamos, porque captamos una realidad y mientras nuestra inteligencia no sea modificada, cualquier situación, a veces despertamos el primer día, ¿no? El primer día de Cuaresma decimos, Señor, dame la paciencia, ahora sí voy a ser paciente, voy a ser paciente. Sin embargo, cuando nos encontramos una situación en el trabajo que es de poca tolerancia, que toca nuestros valores y que nosotros lo juzgamos de nuestra inteligencia y como no ha cambiado, inmediatamente fracasa nuestro propósito de tener paciencia porque seguimos juzgando desde la misma manera en cómo entendemos la situación. Es necesario entender la situación de diferente manera. Y finalmente, la memoria. En la memoria, los seres humanos nos movemos por memorias, por historias, por todo lo que nuestra identidad está plasmada de memorias, de todo lo que somos y de lo que creemos que somos. Y bueno, desde ahí puede ser que nuestro, como decía San Pablo en palabras de él, nuestro viejo yo, esas memorias, puedan hacer crear una imagen, proyectar una imagen equivocada de nosotros, por la cual nosotros sigamos luchando por algo que no nos corresponde, ¿no? Buscamos vamos a decir, puestos de poder, buscamos títulos que nos hagan sentir en control y por ahí muchas cosas a través de la memoria. Y es necesario en este tiempo poder purificar estas potencias del alma. Bien, este pequeño comercial solamente me ayuda para darle sentido a todo lo que estamos haciendo en esta cuaresma y especialmente reflexionando el Evangelio. Entonces vamos a ver cómo Dios piensa, ¿sí? Cómo Dios piensa. Este pasaje va a iluminar nuestras inteligencias en esta conversión cuaresmal. Bien, entonces vamos a regresar al texto de una manera sencilla y vamos a darle una lectura, ¿verdad? Y entonces el primer escenario que nos presenta es que Jesús fue al Monte de los Olivos, ¿sí? Recordamos que el Monte de los Olivos está frente al otro montecito donde está el templo. De hecho, cuando uno viene bajando del Monte de los Olivos, hay una vista preciosa de poder mirar el templo. Que en muchas postales se encuentra esta imagen, donde incluso en un pasaje del Evangelio dice que Jesús lloró y hay una iglesia ahí donde Jesús llora, ¿verdad? Donde están las lágrimas de Jesús. Es un monte muy, muy especial. Entonces Jesús dice aquí que fue al Monte de los Olivos. Y no dice más, este pasaje de Juan no dice más a qué fue. Lucas continuamente dice que cuando va al monte, pues va a orar, ¿sí? Que cuando va al monte va a orar. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Dice, al amanecer volvió al templo, ¿sí? Volvió al templo. Y todo el pueblo acudía a él. Entonces hay una situación de reunión de la gente, que todo el pueblo acudía a él y situamos a Jesús en el templo, ¿sí? Entonces se sentó, ¿sí? Que es la postura de enseñar, se sentó y comenzó a enseñarles. Recordamos también este pasaje cuando en Mateo, cuando sube a la montaña, cuando va a hacer las bienaventuranzas, se sienta y empieza a enseñar. Son estos gestos que acompañan continuamente a Jesús. De hecho, por esta manera de describir a Jesús, muchos comentaristas piensan que no es un pasaje propio que lo escribió San Juan, sino que pudo haber sido traspapelado y que pudo haber sido también un pasaje de los sinópticos, es decir, de Mateo, de Marcos o de Lucas mismo. Sin embargo, la Iglesia lo ha guardado, lo ha conservado aquí en el Evangelio de San Juan, y vamos a ver algunos detallitos de por qué la Iglesia lo ha atesorado en este Evangelio de San Juan tan hermoso.
Y entonces dice ahí que después de que se sienta que el pueblo ha llegado, que está en el área del templo, y que mucha gente, todo el pueblo, dice la expresión, ¿verdad? Comenzó a enseñarles y todo el pueblo acudía a él. Dice que llegó otro grupo, ya no del pueblo, sino los líderes, los escribas y los fariseos. Y no vienen solos, dice, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús. Entonces, aquí aparece este grupo que continuamente, especialmente Marcos, viene persiguiendo a Jesús. Los escribas y los fariseos vienen atacando, vienen buscando cómo hacerle daño. De hecho, eso va a decir en el de versículo 6, va a decir, decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo, que eso es muy clásico, especialmente en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y entonces, al ponerla, tenemos una mujer sorprendida en el acto del adulterio, ¿sí? La ponen en medio de toda la gente, de todo el pueblo, y le dicen a Jesús. Se dirigen como maestro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Flagrante adulterio significa en el mismo hecho, flagrante adulterio. Y después le recuerdan la ley de Moisés. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres, ¿sí? A esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Aquí ya hay un juicio, ya hay un juicio por parte de los fariseos y los escribas, ¿sí? A esta clase de mujeres, ¿sí? A esta clase de mujeres. Hay un tipo de mujeres que se dedican a meterse a las camas de otros hombres. Está el juicio profundo de los escribas y fariseos. Y le preguntan, ¿y tú qué dices? Y vuelvo a repetir, el versículo 6 dice, decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poderlo acusar. Igual, en otros pasajes continuamente también los fariseos y los andan poniendo a prueba. ¿En qué consiste la prueba? Bueno, la prueba, ponerlo a prueba, es poner a Jesús en un dilema. ¿Por qué en un dilema? Porque ciertamente en el Deuteronomio, en el capítulo 22, si vamos a nuestra Biblia, del versículo 22, dice esto, ¿no? Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que estaba acostado con la mujer y también ella, ¿sí? Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Y después sigue con otros casos, ¿verdad? Dice, si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, se hará salir a los dos a la puerta de la ciudad y los matarán a pedradas. Entonces, ahí habla de los casos como deben de ser ejecutados. Dicen que la pena es de muerte y el modo a pedradas, ¿sí? Entonces, eso está claro. Moisés nos mandó a apedrear, ¿no? Nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. No tan solo apedrearlas, sino matarlas a pedradas. Esa es la sentencia de muerte, ¿sí? ¿Y tú qué dices? Bueno, primero quisiera detenerme en por qué esta pena de muerte. Es que está infringiendo uno de los 10 mandamientos. Las violaciones, las infracciones a los 10 mandamientos son pena de muerte, ¿sí? Son pena de muerte, independientemente que sea pedradas o no. Por ejemplo, el primer mandamiento, si uno es sorprendido en idolatría, muerte. En el segundo, si uno blasfema en contra del nombre de Dios, muerte. De hecho, a Jesús van a decir eso, ¿no? Que él blasfema el nombre de Dios y por eso es reo de muerte, porque él se siente hijo de Dios. Tercero, si uno profana el día sábado, es pena de muerte, ¿sí? Si uno maldice a sus padres, pena capital de muerte. En este caso, ¿verdad? Antes de llegar a este caso, si uno mata, ojo por ojo, diente por diente, le acarrea muerte. El adulterio, como lo estamos escuchando aquí. El rapto, no robarás. El tráfico de personas, el rapto de personas acarrea la muerte.
El presentar un falso testimonio y darle muerte a alguien y mentir con alevosía y ventaja es muerte. En fin, de aquí podemos sacar todos los mandamientos que todos acarrean a la muerte. Sí, todos acarrean a la muerte. Y entonces precisamente es lo que están pidiendo aquí los fariseos y los escribas. ¿Y por qué es una prueba? Regresamos a ella. Porque en primer lugar lo que está poniendo es que si Jesús dice no la maten, que está mostrando misericordia, entonces está rompiendo la ley de Moisés y va a ser desacreditado como un maestro y de alguien que tenga autoridad. Y si dice, bueno, pues mátenla, ¿verdad? Así dice la ley de Moisés. Rompe otra ley, la ley de los romanos. Si se recuerdan mismo en adelante, en el capítulo 18 de San Juan, versículo, me parece, 31, cuando están pidiendo el juicio de Jesús, que se ha asesinado, le dicen a Pilato, y le dice, pues ustedes maten, denle muerte a sus propias, júzguenlo con sus propias leyes. Y dicen ellos, sí, pero a nosotros no nos está permitido darle muerte. Es necesario que tú le des la sentencia de muerte. Entonces los romanos han quitado el poder a los judíos, recuerden que están dominados por los romanos, le han quitado el poder a los judíos de poder ellos mismos darle muerte a las personas. Está la ley de Moisés, pero ya no pueden matar a una persona. Ahora es la ley competente la que tiene que dictar si es reo de muerte o no. Por eso Jesús no muere con una pena de judía, sino que muere con una pena de los romanos, que es la cruz. La cruz no existía en las penas para los judíos, solamente es la pena que hacen los romanos, y obviamente que es la pena más vergonzosa, y los ciudadanos romanos, como San Pablo, vamos a recordar, ellos tienen una muerte menos violenta, que es la decapitación, ¿sí? El cortarles la cabeza de alguna manera, porque de alguna manera es más rápida, pero la cruz es un tormento, es una burla, decíamos ahí, como vemos, la gente no muere tan rápido, ¿verdad? Más en el caso de Jesús sí, pero vemos que a los ladrones tienen que quebrar las piernas para apresurarle su muerte. En fin, allí está. Entonces, eso es lo que hace que lo estén poniendo a Jesús de prueba. Y diciendo esto, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice, pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Es lo primero que hace. Y de aquí tenemos que recordar que no muchas veces en los evangelios hablan cuando Jesús se inclina. Jesús se inclina en el capítulo 13 de este mismo de San Juan, ¿sí? Y se inclina para lavar los pies a sus discípulos. Ahora, dice aquí que, y esto ha sido un caso de especulación para muchos predicadores y para todos los siglos de la iglesia, ¿qué es lo que está escribiendo con su dedo Jesús allí en la tierra? Bien, pues generalmente hay tres versiones. La primera es que pues, no escribía nada, simplemente estaba ignorando a los acusadores. Esa es la primera la primera respuesta, ¿no? Todos son especulaciones, porque el Evangelio no nos dice exactamente qué es lo que Jesús está haciendo. Sin embargo, esto ha cautivado las mentes de muchos pensadores. Lo segundo, el más conocido, que escribía los pecados de las personas que estaban allí acusando, de los fariseos y de los escribas. Y esta tradición viene desde San Jerónimo, y que ha venido pasando por generaciones, y eso decía San Jerónimo. De hecho, lo escribió en el libro en contra de Pelagio, ¿verdad? Si lo podemos por ahí encontrar. Y finalmente, San Agustín decía, de hecho, al final me leeré un poquitito una homilia de unos 3 párrafos muy bonita de San Agustín con respecto a este pasaje de la mujer. Y San Agustín decía que que Jesús escribía en la tierra aludiendo a una profecía del Antiguo Testamento. Y la profecía que
San Agustín está aludiendo, la encontramos en Jeremías, precisamente en el capítulo 17. ¿Sí? Jeremías en el capítulo 17 va a decir, y vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver el versículo 13 el versículo 1 para poder contextualizarla, y el versículo 13 que habla precisamente de a qué profecía está refiriéndose San Agustín. En el versículo 17 dice: el pecado de Judá, versículo 1, el pecado de Judá está escrito con un buril de hierro, ¿sí? Como un cincel de hierro. Está grabado con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Entonces empieza a aludir a que el pecado de Judá está escrito, y está escrito de una manera muy clara, muy concisa. Y el versículo 13 es lo más importante. Versículo 13 dice, del mismo libro de profeta Jeremías: tú, Señor, eres la esperanza de Israel. Todos los que te abandonan quedarán confundidos. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, en la tierra, porque han abandonado el manantial del agua viva. Y esto es lo que dice San Agustín, que cuando empieza a escribir, los fariseos y los escribas recuerdan esta profecía donde está apuntando a sus pecados. Jesús, dice San Agustín, no era necesario escribir sus pecados, pero cada uno tocaba el corazón de las personas y les recordaba su pecado. A mí me gusta, yo no lo he leído, pero voy a atreverme a decir lo que yo he venido pensando en estos años de estudio y de meditación de esta palabra de Dios. Yo he llegado a pensar, en primer lugar, me encanta el gesto, no tan solo el gesto de que Jesús escribe en la tierra, sino que toca la tierra, y en segundo lugar, que se inclina. Y yo he llegado a pensar que es una reactuación de su encarnación. Cuando Jesús se inclina, es decir, se humilla o toma la posición del esclavo, evoca a esa posición de alguien que se pone a los pies de las personas, se inclina, y que evoca la encarnación, como diciendo, y toca la tierra independientemente de lo que escribe. Ese soy yo, no soy ningún santo, simplemente comparto un poquitito lo que yo he meditado, y vuelvo a repetir, yo no lo he leído, sin embargo posiblemente por ahí está escrito, pero es mi compartir con ustedes. Y el tocar la tierra, y otro elemento, y cuando se dirige a esta mujer le va a decir por el nombre de mujer. Cuando toca la tierra, pues ¿de qué fuimos hechos los seres humanos? Más que de barro. De ese polvo, hemos hecho de polvo, hemos sido hechos de tierra, y que Jesús conoce, toca el corazón, toca la tierra, diciendo, pues si eso somos todos. Esa es la humanidad. La humanidad es una humanidad caída, es una humanidad rota, y a esto he venido, a salvarle, a tocarles el corazón, a reparar esta humanidad que necesita tanto de mí. A esto he venido. Entonces me parece que a mí que Él reactúa nuevamente esa encarnación, tocando, diciendo, para eso me he hecho yo carne, por eso me he hecho yo como ustedes, para redimir, para sanar esta humanidad, ¿verdad?, que continuamente rompe los mandamientos de mi Padre, buscando la felicidad, pero que no lo está. Y le dice, mujer. Eso es lo que yo he alcanzado un poquito a meditar. Lo comparto por ahí, ¿no? Que es un acto muy simbólico. Sin embargo, continuamos después de haber igual especulado en todos esos actos. Todo esto son especulaciones, ¿verdad? Y entonces, como no le insisten, dice el texto, como insistían, se enderezó y les dijo, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra.
Y entonces pues dice ahí que inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo, y al oír estas palabras todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Ahí es que Jeremías decía pues que estaba escribiendo los pecados de las personas, los pecados de aquellos que estaban acusando. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? También en el libro del Deuteronomio, del Levítico y del Deuteronomio, va a decir que no se puede enjuiciar a nadie a menos que haya mínimo 2 testigos o 3. Y ahí solamente está Jesús. De alguna manera, Jesús tampoco puede como buen observador de la ley, ya no puede enjuiciar a esta mujer, porque le hace falta un testigo. Sin embargo, sabemos bueno, pues que ahí a Jesús le sobra, porque están testigos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, ahí físicamente y pudiéndolo mirar, Jesús, no es que, a veces había una confusión, no es que diga, estuvo bien lo que hiciste, no, sino que Jesús en las últimas palabras va a decir: vete, no peques más en adelante. No peques más adelante. En el capítulo 5 de San Juan, al paralítico, cuando lo encuentra por segunda vez después de curarlo, le va a decir: no peques más para que no te suceda algo peor. Sí, podríamos tomar prestadas estas palabras también de Jesús, diciendo: vete y no peques más. Y con esto quisiera terminar con este sermón de San Agustín. En otro de los sermones, San Agustín es tan prolífero en su escritura que tiene bastantes escritos sobre San Juan, ¿verdad? Y es muy pequeña esta homilía, y dice, es lo que él tituló, se encontraron la miseria y la misericordia, ¿sí? Que también eso también lo pone con la samaritana, pero esto es algo muy bonito. Dice el salmista, dice Agustín, ya estamos viendo Agustín: aprendan, jueces de la tierra, citando el Salmo 2. Aquellos que juzgan la tierra son reyes, gobernantes, príncipes, los jueces propiamente dicho. Sean sensatos, porque es la tierra quien juzga la tierra, pero debe temer al que está en el cielo. Juzgan a sus iguales, un ser humano juzga a un hombre, un mortal a un mortal, un pecador a otro pecador. Si nuestro Señor hizo resonar en medio de los jueces esta frase divina: el que está sin pecado, que tire la primera piedra, todos los que juzgan la tierra no estarán sobrecogidos de espanto. Los fariseos, para tentarlo, le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Jesús dijo: ¿quieren apedrear a esta mujer según lo prescrito por la ley? Pues bien, aquel que de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mientras se cuestionaban, él escribió sobre la tierra para enseñar a la tierra. Pero cuando les dio esta respuesta, levantó los ojos, miró a la tierra y ésta se estremeció. Citando el Salmo 103. Los fariseos, confundidos y temblorosos, se fueron uno tras otro. Frase final. La pecadora se quedó a solas con el Salvador, la enferma con el médico, la gran miseria con la gran misericordia. Mirando a esta mujer, Jesús le dijo: ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pero ella permaneció delante del juez que está libre de pecado. ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Y si tú mismo no me condenas, estoy salvada. En silencio el Señor responde a esta inquietud: yo tampoco te condeno. La voz de sus conciencias les impedía a los acusadores castigarte. La misericordia me empuja a venir en tu ayuda. Reflexionar sobre estas verdades e instrúyense, jueces de la tierra. Qué frase tan más hermosa, ¿verdad? La voz de sus conciencias les impedía a los acusadores castigarte. La misericordia me empuja a venir en tu ayuda. Esa es la frase que me hace pensar que Jesús se inclina, lleno de misericordia, y que reactúa ese acto de encarnación. Bien, pues aquí lo dejo. Me gustaría que lo pensáramos, que lo rezáramos, lo oráramos, y cómo podríamos integrarlo esto en nuestras vidas. Yo creo que los seres humanos tenemos esa tendencia a juzgar, a veces en la misma familia, al mismo esposo, a la misma esposa, a los hijos. Creemos que tenemos la autoridad de juzgar.
sin saber que solamente Jesús es el que nos juzga, y el que Jesús nos juzga nos invita a no pecar más. Que el Señor les bendiga y les animo a todos en sus prácticas cuaresmales para perseverar, especialmente buscando la conversión del corazón y la conversión del alma. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí la hermana Micaela dice: quedaron los dos, la miserable y la misericordia. Sí, la gran miseria con la gran misericordia. Que tengan una feliz tarde. Dios me les bendiga.